A ver, se acabó para Doctor Disrespect, porque ustedes no me supieron explicar qué fue lo que pasó con él. Durante mucho tiempo ha existido una duda bastante grande dentro del mundo de Twitch. Y no me refiero a que hay detrás de la gorra del Bana, sino más bien sobre qué es lo que realmente pasó con Doctor Disrespect. Y es que en 2020, en pleno auge de Twitch y de muchos streamers, Doctor El otro día hizo un directo en Twitch, en YouTube, y tuvo como 2 millones de visitas. Disrespect era uno de los más grandes. Cosa que hace menos sentido cuando piensas que una de las consideradas caras de Twitch simplemente fue baneado y desapareció de la plataforma. Pero lo más curioso del caso es que hasta el momento no se sabía cuál era la razón del por qué fue baneado. Es decir, se mantenían oculto y no se hablaba del tema. Y como TikTok se comió la cabeza de todos en internet y no quiero que te aburras, déjame contarte cuál es la verdadera razón del baneo de Doctor Disrespect. O quizás Era un lolichat, ¿no? debería decir Doctor no respeta menores. Básicamente digamos que Doctor Disrespect se encontraba haciendo un stream en pleno 2020 en su auge, cuando de pronto simplemente mira su teléfono y toda su actitud cambia por completo. Es decir, su cara, sus gestos, su voz, todo simplemente cambia de personalidad. El Doctor Disrespect en ese momento. Así es. Yo soy Rudeus. Watch me take over. I love it, man. See the self-confidence in the chat? That's what I'm talking about. Posterior a todo eso, corta abruptamente el stream y deja a todas las personas con una enorme duda, ya Jugo que cagoneta. tan solo unas 2 o 3 horas después, su canal Gracias por suscribirte, Full sabandija. show, gracias por los 6 meses. Fur show just resubed for 6 months. Doctor Disrespect es Gibelcito. Y podría hacerlo. Podría hacerlo tranquilamente. de existir en Twitch. Y digamos que al principio literalmente fingía demencia y que no sabía cuál era la razón, hasta hace un poco tiempo cuando empezó a decir en algunos clips que sí, hace meses que él sabía cuál era la verdadera razón del por qué le habían baneado. And to end off my little discussion here, all right, because there's a reason why I don't talk about it. I mean, I can't talk about it. But a lot of people ask me, do you know the reason? Yeah, I do know the reason why now. I've known for months now the reason why. Pero para nosotros todo esto era un simple secreto, y es que algunas personas llegaron a teorizar o a hacer como especulaciones sobre cuál podría ser. Disrespect le manda un susurro a una pendeja de 17 años, baneado de por vida. Josh Giddey se coge una de 15 en California. Contrato millonario en la NBA. El por qué. Y lo más chistoso es que algunos decían la verdad, pero simplemente nadie les creyó. Y como aún no he dicho explícitamente cuál fue la razón del baneo, la voy a decir ahora mismo. Básicamente Dr. Disrespect sería encontrado como intercambiando mensajes con una menor para quedar y conocerse en la TwitchCon. Sí, en la misma TwitchCon. Y algo que me parece como... O sea, sabe que le pueden encontrar todos los mensajes y el tipo lo hace por susurro de Twitch para llevarse una piba. Nah. Chistoso dentro de lo rara que es la situación es el tema de que esto no transcurrió en WhatsApp, Instagram o Twitter, sino que esto pasó en los susurros de Twitch. O sea, si me preguntaras que por dónde pensaría que un streamer o un famoso le hablaría a una menor, no me entraría en la cabeza que sería por susurro de Twitch. Simplemente me parece surrealista la situación. Y antes de que parezca el típico decirme de que de hecho, Sacro, si acusas a alguien sin pruebas, eso se llama difamación. Bueno, digamos que básicamente el mismo Dr. Disrespect en un tweet ya aceptó todas las acusaciones, o bueno, gran parte de ellas. Si bien no acepta que hizo cosas indebidas con la menor o que llegó a ese punto, sí dice que intercambió algunos mensajes subidos de tono y que esto, obviamente, Twitch lo vio. O sea, lo mandaste por susurros, doctor idiota. Era imposible que no se dieran cuenta de que estabas haciendo algo. Entonces la moraleja, no se pide CP en el susurro de ese Twitch. estilo. Pero es aquí cuando probablemente nacen dos preguntas bastante importantes. Y son, ¿cómo esto llegó a la luz y por qué tardaron 5 años en hacerlo público? Digamos que había un selecto grupo de personas que ya sabían sobre esta situación, es decir, que básicamente tenían la información del por qué había sido baneado, pero no podían decir nada por quizás cuestiones legales o por contratos.
Y probablemente será el caso de la persona que terminaría haciéndolo público, un ex empleado de Twitch, quien haría un tweet diciendo lo siguiente. Él consiguió ser baneado porque fue encontrado texteando, ya sabes en qué sentido, con una menor cuando existían los susurros. Él intentó quedar con ella en la TwitchCon. Nadie hizo una decisión equivocada. Que se arruine él y sus amigos. Pero incluso meses antes de que este tweet se hiciera viral, ya habían personas hablando de esto en un podcast, por lo que sí, es muy probable que esta razón se supiera hace mucho, pero que simplemente la noticia no había tomado relevancia o no había salido de la boca de las... Hay algo que me parece muy curioso de esto, porque vieron que después dicen que le sacaron la monetización también en YouTube. Si una persona no es condenado y todo, ¿por qué le sacaron la monetización? No entiendo por qué a Heisenwolf se la sacaron. No se la sacaron, que mató a 6 personas. Pero a él sí. ¡Zurdos! Te reto a un VS de ajedrez 1 abs 1 sin camisa a muerte. ¡Digo! Para mí la cosa fue más grave que solo susurros según insinúan. Termino este video y te juego una partida. Cagoneta. Yo no juego cagoneta nunca. Termino este y te juego una partida. Mándame cómo tengo que entrar. personas correctas para que esto se viralizara. It's been a long time. Please tell us. Pues según yeah, él it's dijo been en a ese long long tweet and fue the con person una de involved is 17 y probably que al okay final no now. se hizo nada, pero que se My disculpaba por memory is seguirle really el bad juego. because this was like 2 years ago, and I was in Outpost buying a minicopter, and I remember someone saying Doctor's Disrespect got banned from Twitch because he was messaging underage girls on Why Twitch. he said that? Wait, what? That's not it. Why did he say that? He must have heard it. Am I not allowed to say what I heard in Rust? Damn, that's Y ahora que todos sabemos cuál es la verdad y la razón del por qué fue baneado, ¿qué pasará con Dr. Disrespect? Según sus propias palabras en el tweet, dice que básicamente sí, está consciente de que todo esto es culpa de él y que acepta la responsabilidad de lo que él cree que sí hizo. Que en teoría él dice que simplemente fue el escribirle a esa chica porque no ocurrió nada más y dice que él no es un P palabra ni tampoco la otra palabra con P que ya saben que es más fuerte. Por lo que sí, él dice que puede responsabilizarse de que no estuvo bien hablarle a una menor, pero que no hizo nada de eso que se le acusa. Entonces, él dice que simplemente no van a hacer que él se vaya de internet, tampoco no van a hacer que él simplemente desaparezca. Entonces, probablemente esto no lo afecte a nivel de dejar de trabajar y dejar de existir en las redes sociales, sino que más bien esto En puede Estados afectarle Unidos en sus es un delito contratos, muy sus grave. sponsors, En y Latinoamérica quizás en su pasa futuro. todo el tiempo, Por más de que él ejemplo, diga de Town. que no, ¿sabes qué? Acá dice que yo soy inocente, no cometí ningún crimen, no cometí ningún delito, gané la demanda, también le gané la demanda a Twitch, lo que sea. Lo que se cuestiona aquí no es tanto el tema legal, sino más bien que obviamente las acciones de Dr. Disrespect son bastante inmorales. Es decir, ¿por qué hablarías con una menor y luego quedar con ella en la TwitchCon? No tiene mucho sentido. Obviamente yo no puedo saber qué es lo que pasaba por su mente, pero solo simplemente pienso que de las miles Hacer amigos quería. o millones de personas que tiene un streamer, ¿por qué elegiría a una menor? Y más encima, hablarle por los susurros de Twitch, que es la empresa para la que trabaja. Y algo que estaba pensando también es que cuando Dr. Disrespect fue baneado, muchas empresas que lo sponsoreaban simplemente dejaron de hacerlo. Y es que quizás sabían algo al respecto de este tema, o simplemente dejaron de sponsorearlo porque ya no estaba en la plataforma más grande que en su momento era Twitch. Sea cual sea la razón, es bastante curioso como todos le dieron la espalda y los que se quedaron, que a día de hoy seguían todavía apoyándolo en YouTube, que es la plataforma que le ofreció un contrato, simplemente están decepcionados. Y quizás no solo porque algunos creían que esto era como una infracción a los baneos de Twitch, sino porque Dr. Disrespect nunca se sinceró sobre la razón, y es que él alegaba saberla hace muchos meses. Entonces, ¿por qué no simplemente contó la verdad y se quitó ese peso de encima? Yo creo que lo banearon porque fue por susurro en Twitch. Si hubiera sido ponerle por Instagram que se la chamulló, no le hubieran dicho nada a los de Twitch. Probablemente porque en el fondo él sabía que lo que hizo estaba mal. Como sea, al final supone que todo esto se arregló con Twitch y que no se encontró una razón por la que se considerara que lo que hizo era ilegal o un crimen, sino que más bien se quedó en que era una cuestión bastante inmoral. Pero al final solo puedo decir que sí, no puedo saber cuáles eran sus intenciones, aunque basándome en el hecho de que intentó quedar con una menor en plena TwitchCon,
Puedo decir que no me parece que sean buenas intenciones, pero realmente no lo sabemos. Y al final solo queda en eso, una cuestión bastante inmoral que prácticamente casi le arruina su carrera. Así que nada, solo espero que no se sigan metiendo a baños públicos en pleno stream, porque sí, esa fue una de las primeras razones por las que lo banearon, así que bastante curioso. Ladies and gentlemen, I gotta take a diarrhea. I'll be right back. Amigo, qué alto. Pero sí, no puedo decir nada más, así que espero que les haya gustado el video. Si fue así, por favor dejen un comentario relacionado al tema y recomiendo... Buen video. Me pareció un buen video interesante. Bueno, muchachos, voy un segundito al baño, me estoy meando. Ya vengo.